Esta otra sala se parecía mucho a la anterior, solo que era más pequeña. También esta estaba vacía de todo sonido. Para pasar el tiempo, el caballero comenzó a hablar consigo mismo. Decía cualquier cosa que le venía a la mente. Habló de cómo era de pequeño y de qué manera era diferente de los otros niños que conocía. Mientras cazaban codornices y jugaban a poner la cola al burro, él se quedaba en casa y leía. Como en aquel entonces los libros eran manuscritos por los monjes, había pocos y muy pronto los hubo leído todos. Fue entonces cuando comenzó a hablar con todo aquel que pasaba delante de él. Cuando no había con quien hablar, hablaba consigo mismo, igual que ahora. Se encontró diciendo que había hablado toda su vida para evitar sentirse solo. El caballero pensó profundamente sobre esto hasta que el sonido de su propia voz rompió el aterrador silencio. Siempre he tenido miedo de estar sola. Mientras pronunciaba estas palabras, otra puerta se hizo visible. El caballero la abrió y entró en la siguiente habitación. Era más pequeña aún que la anterior. Se sentó en el suelo y continuó pensando. Al poco rato le vino el pensamiento. Durante toda mi vida he tenido miedo de estar sola. He tenido miedo de todas las cosas que sentía. He tenido miedo de esa represión en la que he vivido. Simplemente he tenido miedo. Y entonces apareció otra puerta. Llevaba una habitación aún más pequeña que las anteriores. Animado por su progreso, el caballero hizo algo que nunca antes había hecho. Se quedó quieto y escuchó el suyo interior. Se dio cuenta de que durante la mayor parte de su vida la había perdido por vagos y molestos pensamientos que nunca le hicieron bien. La salida a todo siempre estuvo en sus manos, pero nunca había tenido un momento de paz para entender lo que debía hacer. Tampoco había disfrutado su entorno. Siempre se dedicó a sobreproteger a esa niña, que fue en cada niño o niña que veía. Esto solo le hacía recordar que él también estaba triste. De hecho, una de las razones por las que había decidido dejarse la armadura puesta todo el tiempo era porque así se sentía más seguro. Sentía paz respecto de las cosas que no quiso vivir porque tampoco tuvo que evitar. Todo lo que tenía que hacer era mostrar que no pasaba nada y que era fuerte, y para ella todo estaría bien. Julieta debía de haberse sentido muy sola preguntándose por qué el comportamiento del caballero envuelto en acero. Tan sola como él se había sentido en esta lúgubre habitación. Sus propias preguntas, su dolor y su soledad afloraron. Comenzó a sentir el dolor y la soledad de Julieta también. Durante años la había obligado a vivir en un castillo de silencio y de misterios. Se puso a llorar. El caballero lloró tanto que las lágrimas se derramaron por los agujeros de la víscera y empaparon la alfombra que había debajo de él. En realidad toda su vida había empezado a inundarse, y el caballero se hubiera ahogado si no fuera porque en ese preciso instante apareció otra puerta. Aunque estaba exhausto, se arrastró hasta la puerta, la abrió y entró en una habitación que no era mucho mayor que el establo de su caballo. Me pregunto por qué las cosas que tengo que vivir cada vez son más fuertes. Una voz replicó: «Porque necesitas entender y sanar lo que hay en tu corazón». Sobresaltado, el caballero miró a su alrededor. Estaba solo, o eso había creído. ¿Quién había hablado? «Tú has hablado», dijo la voz como respuesta a su pensamiento. La voz parecía venir de dentro de sí mismo. ¿Era eso posible? «Sí, es posible», respondió la voz. «Soy tu yo verdadero». Pero si yo soy mi yo verdadero. Protestó el caballero. «Mírate», pronunció la voz con ligera aversión. «Ahí sentado medio muerto, dentro de ese montón de lata, con la visera oxidada y la barba hecha una sopa. Si tú eres tu yo verdadero, los dos estamos en problemas». He vivido todos estos años sin escuchar tu voz y ahora me dices que tú eres mi yo verdadero. «He estado aquí durante muchos años», replicó la voz, «pero esta es la primera vez que estás lo suficientemente en paz y dispuesto como para oírme». El caballero dudó. Entonces, si tú eres mi yo verdadero, dime quién soy yo. La voz replicó amablemente: «No puedes pretender aprender todo de golpe. ¿Por qué no te vas a dormir?». Tienes que conocer a mi rey, Dijo el caballero, empezando a cabecear de cansancio. Luego se le cerraron los ojos mientras se sumergía en un profundo y dulce sueño.